Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una bomba sacude al vecindario residencial matando a un policía. Todo lo que queda es 1 millón de fragmentos sin ningún motivo aparente. Las autoridades recorren las calles para resolver un homicidio, pero las claves de este crimen se encuentran a cientos de kilómetros. Cuando varias tiendas se incendian en el sur de California, los investigadores deben trabajar años hasta descubrir el plan del incendiario. Algunos crímenes exceden la jurisdicción de las autoridades locales, requiriendo la intervención de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. El sujeto que provoca incendios, construye bombas o trafica armas no solo viola la ley, sino también comete un delito federal. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos un delito federal. Roslindale es un tranquilo vecindario de clase media situado en las afueras de Boston, Massachusetts. Pero el 27 de octubre de 1991, la sensación de tranquilidad se perdió. Esa mañana, Thomas Jay partía con su automóvil rumbo al trabajo. Al partir escuchó un ruido y detuvo la marcha. Halló una pequeña caja sobre el pavimento. Aunque era el dueño de un negocio de reparación de carrocerías, era muy poco lo que sabía acerca de mecánica. Pensó que se trataba de algún componente de la suspensión. Sus vecinos lo convencieron de que podía tratarse de algo más siniestro y le solicitaron que llamara a la policía. Todo controlado. Shay le contó a la policía sobre el objeto sospechoso. Iba hacia mi vehículo y cuando lo miré me pareció extraño. Ahora temía que pudiese ser una bomba. Los investigadores de explosivos, Jerry Harley y Frank Foley, examinaron la pequeña caja negra. Cada uno de ellos tenía más de 20 años de experiencia en situaciones de alto riesgo. Pero esta vez, algo salió mal. Harley y Foley resultaron con heridas graves a causa de la explosión. Según el agente especial Jeff Kerr, la policía hizo lo que pudo mientras llegaba la ayuda. Ambos estaban conscientes, ambos tan heroicos como podían ser. Preguntaban por el otro, ¿cómo está Frank? Y Frank preguntaba cómo está Jerry. La gente del vecindario comenzó a ayudar y llamaron a las ambulancias y eso fue el principio de una investigación muy prolongada. Dado que agentes de policía habían sido heridos por la explosión, se dio intervención a los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, quienes trabajaron junto a la policía para hallar al culpable y su motivo. Los paramédicos intentaron estabilizar a los técnicos en explosivos. Ambos estaban muy heridos. Los llevaron al hospital más cercano. Ese mismo día, Jerry Harley murió a causa de las heridas. Frank Foley quedó mutilado de por vida. El constructor de la bomba era ahora un asesino. Los investigadores recolectaron todo vestigio de evidencia, esperando que alguna fuese lo suficientemente útil como para hallar al asesino. La mayoría de los fragmentos eran componentes electrónicos comunes. 823, 823. Interruptores, juntas soldadas, cinta aislante o baterías podían obtenerse en cualquier parte, lo que las tornaba inútiles como pistas.
Los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego intentaban encontrar algún rastro hacia la verdad entre los restos de plástico, metal y madera. En ese momento, todos eran sospechosos en potencia, especialmente Thomas Shea padre. Primero debemos cuestionarnos la validez de las declaraciones iniciales. ¿Estaba esto en el auto? ¿Cayó de él? ¿Lo hizo? ¿Ese individuo que halló esto lo recogió y lo movió para un día después volver a moverlo? Esas son algunas de las preguntas. Luego, ¿por qué estalla cuando el oficial está sobre él? ¿Estaba diseñado para un oficial de policía? ¿Estaba diseñado para provocar que un policía se acerque y así matarlo? Aunque los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego debían considerar a Shea como el que colocó la bomba, él también tenía muchos enemigos. No puedes hacer nada. Vete de mi propiedad. Había tenido varios litigios. ¡Vete de aquí! En ese momento estaba involucrado en un juicio con el dueño de las cocheras donde él alquilaba espacio para su trabajo. Sal de aquí ahora mismo. Incluyeron al propietario en la lista de sospechosos. Oye, quítame las manos de encima. ¡Vete de mi propiedad! Más tarde, otro miembro de la familia Shea entró en escena. Hola, Tommy. Siéntate. El hijo de Shea, Tommy, escuchó acerca de la bomba en las noticias. Corrió hacia la casa de su padre, pero cuando su compañera no le permitió ingresar, se dirigió hasta la estación de policía para averiguar qué había sucedido. ¿O por qué sucedió? Se lo notaba honestamente preocupado. Ella es como de la familia. Luego de que los investigadores le relataran lo sucedido, respondió algunas preguntas de rutina y se marchó. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego tendría que dirigir su atención hacia la evidencia física. Enviaron al laboratorio todo el material recolectado. Los investigadores hallaron lo que parecía ser el detonador. Pequeñas partículas blancas y cristalinas recubrían el objeto. Se determinó que el material era dinamita sin explotar. Los técnicos razonaron que el explosivo debió retirarse de su envase original y vuelto a empaquetar para que cupiese dentro de la bomba. El envoltorio brindó la próxima pista. Pequeños trozos de papel adheridos con cinta. La química forense Cynthia Wallace examinó el papel. Parecían pertenecer a una revista. Tenían ilustraciones de lo que parecían ser músculos y tal vez frutos y legumbres y una escritura muy pequeña. Mirando eso, me pareció que podría ser el nombre del artista que había diseñado la fotografía y el formato del artículo. Hice que nuestra bibliotecaria me diera una lista de las editoriales de ese tipo de revistas y comencé a llamarlas. Wallace dio con el editor que había contratado a ese artista. Con su ayuda logró hallar el número y la página de la ilustración. Pidió un listado de los suscriptores locales. Por desgracia, ese tipo de publicaciones de músculos se venden en las tiendas y tienen muy pocas ventas por suscripción. Aunque estos restos de envoltorio no los llevarían hacia el criminal, establecían un modo de operar, la manera específica en que construyó el artefacto empaquetando la dinamita. Mientras continuaban analizando el artefacto, surgieron otras pistas. Varios pernos especiales que solo los utilizaba un determinado fabricante de dispositivos de control remoto. El componente se utiliza en juguetes de control remoto. Para poder conectarlo a un sistema explosivo se requieren conocimientos de electrónica. Este criminal, quien quiera que sea, había estudiado o no era su primera vez. A medida que los investigadores componían un perfil del constructor del explosivo, una nueva pista se originó en una fuente inesperada. El 31 de octubre, a 3 días de la explosión, Tommy Shea dio una conferencia de prensa. La bomba había captado la atención de todos los medios y mucho se decía acerca de su familia. Denunció que él era el objetivo de la bomba. Dijo que el criminal era un hombre al que le debía $50,000. Los dichos de Tommy eran novedosos para la policía. Nada en la investigación indicaba que Tommy pudiese ser el blanco. Señor, Tras la conferencia le pidieron que los acompañe a la estación de policía para conversar acerca del caso. Los agentes verificaron la historia de Tommy.
No había evidencia que vinculase al hombre que Tommy acusaba con la bomba. También verificaron los antecedentes de Tommy Shea hijo y descubrieron que era buscado en otra ciudad por recibir propiedad robada. La policía lo arrestó inmediatamente, realizando un inventario de todos los ítems en su posesión, incluyendo una pequeña libreta de direcciones. Finalmente liberaron a Tommy bajo palabra. La policía ya había entrevistado a 200 personas sin lograr avanzar en el caso. Los investigadores analizaron la evidencia recolectada en la escena del crimen. Los miles de pequeños restos recuperados hicieron que el equipo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego pudiese reconstruir el dispositivo. Enviaron la descripción a varios departamentos de policía. Al poco tiempo, el agente especial Kerr tenía una nueva pista. Un detective muy astuto recordó que en 1986 hubo un incidente con explosivos y nos facilitó el informe policial y la información acerca de los agentes que trabajaron en ese caso. Al verla notamos que había algunas similitudes con este dispositivo. Muchachos, ¿qué ocurre? En ese incidente, 5 años atrás, un camión fue dañado mediante una bomba a control remoto similar a la que detonó en la casa de los Shea. Tomaremos una. El sospechoso principal en ese caso había cooperado con las autoridades para evitar ir a prisión. Su nombre era Alfred Trenkler. Alguien dijo, ¿no sería extraño si ese nombre se encontrase en la libreta de Tommy? Volvimos a verlo, fuimos a la letra T y correcto, allí estaba. Bien, adelante muchachos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? El 6 de noviembre, a una semana de la explosión, los investigadores visitaron a Trenkler en su hogar, a una corta distancia de Boston. Tenía su propia empresa de electrónica y equipos de comunicaciones. Colaboró con la policía, incluso hizo un diagrama de la bomba que había construido en 1986. Negó conocer a Tommy Shea y aceptó una prueba de polígrafo. ¿Encontraron algo? Luego cambió de parecer respecto a la prueba. Alfred Trenkler estaba a la cabeza en la lista de sospechosos. El problema era que la policía no tenía evidencia física que lo relacionase con el crimen. Para fortalecer el caso o para descartarlo como sospechoso, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego debía utilizar otro camino. Los investigadores de Boston sabían que el artefacto que había matado al oficial Harley era similar al construido por Alfred Trenkler. Pero no sabían si este diseño era común o si se trataba de algo único. Aquí tenemos unas cuantas piezas. Buen día, caballeros. Para averiguarlo, enviaron la información que obtuvieron en la escena del crimen al especialista en inteligencia Steve Scheid en Washington. Scheid podría colocar esta información acerca del dispositivo en la base de datos nacional, donde constan todos los informes de incidentes con bombas. La base de datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego revisó 14.000 eventos y extrajo 7 coincidencias. De esas 7, 5 se eliminaron por tener motivos claros o haber sido resueltos. Eso dejaba solo 2. La bomba de Trenkler en 1986 y la hallada en la entrada de la casa de Thomas Shea. Sin importar qué ecuaciones utilizaban, el resultado siempre era Alfred Trenkler. Los agentes creían que Trenkler y Tommy Shea hijo habían trabajado en la bomba, pero los investigadores tenían muy poca evidencia para relacionar a ambos. ¿Necesita un recibo? No, gracias. Muy bien, cuídese. Adiós. Los agentes visitaron tiendas de electrónicos. En una, el vendedor identificó a Tommy en una fotografía. También hallaron un recibo por mercancía adquirida el 18 de octubre, tan solo 10 días antes de la explosión. Mostraba componentes electrónicos pagados por alguien llamado Ashi. Shea con las letras alternadas. Sí, son interruptores. La tienda estaba al otro lado de la calle de donde Trenkler había estado instalando una torre de microondas. ¿Quieres una cerveza? Sí. Los agentes aún no sabían por qué Trenkler y Shea deseaban matar al padre de Tommy. ¿Para qué necesitas esto? Los malentendidos entre Shea y su padre no eran motivo suficiente. Los agentes hallaron uno mejor.
la demanda de Thomas J. padre contra los dueños de la cochera. Si ganaba, se llevaría $100,000. Pintura negra. Unos días antes de la explosión, Tommy le dijo a un amigo que estaba por recibir una gran suma de dinero. ¿Cuál me dijo que era su nombre? Obtuvieron una orden de arresto para Tommy J. y Alfred Trenkler. Aunque el caso contra Jay era circunstancial, los investigadores confiaban en poder ganar. Está bien. Sí, lo tengo. Tommy J. también debió pensarlo. Jay confesó haber comprado los elementos para la bomba y colocarla debajo del automóvil de su padre. Dijo que Trenkler le indicó qué comprar. Trenkler construyó la bomba. Aunque la evidencia en su contra era numerosa, Alfred Trenkler negó estar involucrado. Tommy J. se declaró culpable de conspiración para causar la muerte de un servidor público y uso ilegal de explosivos. Fue sentenciado a 12 años de prisión. Alfred Trenkler se mantuvo firme. Aunque nunca confesó, fue sentenciado a cadena perpetua. En este caso, algunos de los nombres han sido alterados. 9 de diciembre de 1996. En Washington, los paramédicos acuden al lugar de unos disparos en el sector sudeste de la ciudad. Encuentran a un hombre joven inconsciente, aparentemente un hecho de violencia relacionado con las pandillas. Atrás. Su nombre era Laura Henderson. Quiero que retrocedan, vamos. Atrás. Camino al hospital, la condición de Henderson empeora repentinamente. La ambulancia se detiene para que los paramédicos puedan estabilizarlo y así llegar al hospital. Una supervisora de emergencias se acerca para colaborar. ¿Puedo ayudarlos con él? Los paramédicos aceptaron gustosos. Mientras trabajaba, un hombre se acercó y exigió ver a su primo. Señor, por favor, retroceda. Le pidió que se alejase de la ambulancia. ¿Qué es eso, señor? Extrajo un arma y abrió fuego. Un paramédico luchó con el hombre, logrando quitarle el arma. ¿Dónde está ella? Ven aquí. El otro paramédico recibió un disparo en el pie. Henderson murió en el acto. La policía procesó la escena. Los paramédicos no podían identificar al asesino. El ataque había sucedido con demasiada rapidez, pero lo habían herido y su sangre manchó la camisa del paramédico. La indumentaria se recolectó como evidencia potencial. El arma recuperada en la escena, la que había disparado los proyectiles mortales, era una Beretta semiautomática calibre 40. Las heridas originales de Henderson eran de un arma calibre 9 milímetros. La policía sabía que en este crimen se habían usado 2 armas, pero no sabían si se trataba de una o 2 personas. Entrevistando a los testigos potenciales y vecinos de la zona, se logró la pista que resolvió el caso. Un testigo le dijo a la policía que se trataba de una sola persona. Su nombre era Robert Byrd. Unos días más tarde, una informante, creyendo que ya era seguro hablar, relató a la policía que en la noche de los disparos escuchó que Byrd le solicitaba a un amigo que ocultase un arma en la casa de su madrastra. ¿Cuánto hace que conoce al señor Byrd? Cuénteme qué ocurrió. ¿Por qué? La policía siguió la pista con una orden de registro. Hablaron con el amigo de Byrd, quien negó estar involucrado. Busquen por aquí. Entonces hallaron una pistola semiautomática Ruger de 9 milímetros. ¿Seguro que no hay armas de fuego? No es mía. Encontramos una. El arma se envió al laboratorio de la policía. Luego de dispararla, las pruebas de balística confirmaron que esa fue el arma utilizada para herir a Laura Henderson. Robert Byrd fue arrestado.
Se emitió una orden para obtener una muestra de su sangre. El ADN confirmó que era la misma sangre que había manchado la camisa. La posibilidad de que el criminal fuese otro más que Bert era de 1 en 1.500 millones. Bien, ahora vamos a leerte tus derechos. Bert fue condenado de 58 años a cadena perpetua por un cargo de homicidio en primer grado y 5 cargos de agresión. Ahí podría haber terminado el caso, excepto que una de las armas utilizadas para condenar a Bert, la Ruger de 9 milímetros, era parte de una trama mucho más amplia. ¿Qué me dice del arma? La ciudad de Washington tiene uno de los índices más altos de violencia por uso de armas de fuego. A pesar de las estrictas leyes que prohíben las armas de fuego, logran llegar a las calles y muchas veces terminan en las manos de miembros de pandillas. En los últimos 5 años, más de 2.000 personas fueron asesinadas en el Distrito de Columbia. Es tarea de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego evitar que estas armas se distribuyan, interrumpiendo su tráfico desde el origen. Una vez que las armas alcanzan las calles, pueden aparecer en cualquier parte. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego utiliza sus vastos recursos para rastrear las armas utilizadas en los crímenes. Pero deben hallarlas antes de poder rastrearlas. La clave para este seguimiento son los registros que los comerciantes autorizados de armas deben llevar. Según el agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Washington, Patrick Hines, los registros pueden indicar exactamente cómo las armas llegaron hasta las manos de los criminales. Cada arma tiene su historia, dónde fue producida, a qué distribuidor fue, qué comercio la vendió y quién fue el primer comprador de esa arma. El camino que recorrió desde el fabricante hasta que llegó a estar en posesión del sujeto que cometió el crimen. Las armas se rastrean por sus números de serie, pero muchas de las armas recuperadas en las escenas del crimen tienen sus números de serie limados. Antes de poder realizar un rastreo de rutina, los científicos del laboratorio forense de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego deben recuperarlos. Ese es el trabajo de la especialista en armas y estampados Elizabeth Gillis en el laboratorio de Rockville, Maryland. En el laboratorio es común que deban recuperar los números de 60 o 70 armas por vez. Aunque aparentemente no hayan restos de los números, Gillis generalmente logra recuperarlos. El proceso de estampado modifica la estructura molecular del metal, dándole una especie de memoria. Solo se requiere de un estímulo para recuperarla. Luego de alisar y limpiar la superficie donde estaba el número que fue limado, se la trata con un reactivo químico. Dado que el proceso de estampado del número de serie debilita el metal en la superficie del arma, el reactivo ataca al metal debilitado a una velocidad distinta que al metal en el resto del arma. Esta reacción, cuando se la examina bajo una luz brillante, crea un contraste, haciendo visible el número de serie. Una vez que el número de serie ha sido estampado en un arma, es prácticamente imposible borrarlo. Con el número de serie del arma en la mano, los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego comienzan a rastrearlo. El primer contacto es el fabricante. El que produjo el arma que mató a Laura Henderson informó que había sido adquirida por Len Jones, un comerciante de armas autorizado de Missouri. Le llamó la atención al agente especial Michael Moon que un arma vendida en Missouri haya llegado hasta las calles de Washington. Missouri no es uno de los estados que conocemos como origen de las armas que se trafican en el Distrito de Columbia. Casi la mitad de las armas que se recuperan en el Distrito de Columbia provienen de los estados de Maryland y Virginia. El resto de las armas provienen de los estados del sur del país. Al ser un vendedor autorizado, Jones debe por ley llevar un registro de cada arma que compra y cuándo y a quién se la vende. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego no halló un registro que indique quién había adquirido el arma que mató a Laura Henderson. Pero Jones era culpable de algo más que llevar mal sus registros. Vamos. Esperando poder hallar el origen del arma que mató a Laura Henderson, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego visitó a Len Jones. Sus registros indicaban que había adquirido 106 armas. Pero un control con los fabricantes de armas indicó que entre enero de 1994 y febrero de 1996 había ordenado más de 1.500 unidades.
Esto era una violación grave a las leyes federales sobre comercio de armas. Los investigadores se preguntaron cuántas de estas armas habían llegado hasta las calles de Washington. No pasó mucho tiempo hasta que lo descubrieron. En su lugar yo no haría eso. Mientras investigaban a Jones, otras 4 armas de criminales pudieron ser relacionadas con él. Ven aquí, pon las manos contra el muro. La mayoría estaban en posesión de delincuentes juveniles y fueron confiscadas al poco tiempo de que él las vendiese. Las manos contra el muro. Cuando los agentes se enfrentaron a Jones, este tenía una excusa. ¿Qué creen que tenemos aquí? Le relató a los investigadores que entre julio de 1994 y marzo de 1996 le había vendido más de 1000 armas a un par de comerciantes de Tennessee. Los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego ubicaron a ese par de comerciantes, quienes dijeron que habían vendido las armas en ferias fuera del estado de Tennessee. Ambos habían quebrado las leyes sobre armas de fuego. No solo es ilegal vender armas cruzando los límites estatales, sino que para comenzar, ni siquiera tenían una licencia para distribuir armas. Enfrentaban hasta 10 años en prisión. No, no es así. Pero ambos eran solo un eslabón en la cadena que traficaba armas hacia los delincuentes juveniles y otros criminales de Washington. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estaba dispuesta a hacer un trato si les brindaban los nombres de algunos de sus clientes. Le dijeron a los investigadores que uno de sus mejores clientes era un hombre llamado Calvin, también de Tennessee. A lo largo de los años, les había vendido a Calvin más de 200 armas. Dijeron que Calvin había adquirido armas semiautomáticas, especialmente Rugers y Lorsons, 38 y 9 milímetros. Pero los hombres no sabían dónde vivía Calvin, ni si ese era su nombre verdadero. Relataron a los agentes que era un afroamericano que conducía una camioneta. Cuando deseaban contactarlo, llamaban al número de un localizador que entregaron a los investigadores. Los agentes averiguaron que el número del localizador pertenecía a Calvin Brown, domiciliado en Nashville, Tennessee. En noviembre de 1996, los agentes comenzaron a seguirlo. Los investigadores verificaron la matrícula de la camioneta, donde descubrieron que su verdadero nombre era Solon Carroll. Trabajaba como asistente en un centro juvenil de Nashville. Los investigadores diseñaron un plan para atraparlo, en lo posible sin disparos. En diciembre de 1996, un informante de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego lo contactó para venderle unas armas ilegales. Carroll le especificó que solo estaba interesado en armas sin números de serie. El 15 de enero de 1997, se encontraron en el aparcamiento de un motel. Carroll adquirió 19 pistolas y una Mac-10 automática por $3,000, comprometiéndose a pagar otros $1,550 más adelante. Cuando Carroll descendió del vehículo para buscar las armas, los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se movilizaron. Enfrentado a 20 años en una prisión federal, Carroll admitió haber vendido más de 200 armas a miembros conocidos de pandillas en Washington. ¿Qué crees que esos jóvenes hacen con las armas? 20 habían sido recuperadas de criminales juveniles. Los crímenes cometidos con esas armas incluían robo, asalto armado y homicidio. Una de esas armas había sido vendida por Solon Carroll al miembro de una pandilla de Washington. Este sujeto se la vendió a su vez a Robert Bell. Bell la utilizó para asesinar a Laura Henderson. Como resultado de un esfuerzo conjunto de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y la Policía de Washington, hasta la fecha se recuperaron 109 armas vendidas por Carroll. La mayoría de las armas ilegales que Carroll adquirió continúan en manos de criminales. Los investigadores prosiguen con el caso. Len Jones fue condenado a 16 meses por venta ilegal de armas.
Los comerciantes de Tennessee evitaron ir a prisión colaborando con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Solon Carroll fue sentenciado a 5 años en prisión y 3 años bajo libertad supervisada. En su sentencia, el juez lo denominó el traficante de la muerte. El 14 de enero de 1987, los bomberos de Fresno, California, reciben un llamado desde una gran tienda de tejidos. Fue el comienzo de una serie de fuegos sospechosos. Durante los próximos 4 días, 7 incendios ocurrieron o fueron iniciados en Fresno, Tulare y Bakersfield. Todo ocurría en tiendas durante el horario de atención al público. Los investigadores no encontraron evidencia de un acelerador, sin embargo, se propagaban con gran velocidad. Las personas evacuadas de las tiendas relataron a los bomberos que las llamas parecían iniciarse de la nada. Tras descartar otras causas, los bomberos determinaron que se trataba de la obra de un incendiario en todos los casos. Los 7 incendios causaron daños por más de $700,000. Las llamas dejaron pocos rastros. Los incendiarios cuentan con el fuego para destruir toda evidencia que los pueda incriminar. Procesar una escena de fuego es una tarea especializada que los pequeños laboratorios forenses en los pueblos no pueden abarcar. Las muestras recolectadas en los incendios fueron enviadas al laboratorio de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego cerca de San Francisco. Darrell, ¿puedes tomar las huellas dactilares en estos ítems? De entre los escombros, la única pista prometedora provino de Bakersfield. Era una colilla de cigarrillo, algunos cerillos chamuscados y un trozo de papel amarillo sujeto con una banda elástica. Los investigadores concluyeron que estos objetos de apariencia inocente eran en realidad parte de un dispositivo simple utilizado para iniciar los fuegos. ¿Papel? Los investigadores habían sido afortunados al hallarlo. El técnico de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Darrell Clacy, intentó hallar huellas dactilares en los restos carbonizados del artefacto incendiario. Las pruebas en las colillas y en los cerillos no revelaron nada. Clacy logró recuperar una huella en el papel amarillo. Sí, aquí se ve claramente. Sí, es una huella, no hay duda. Las autoridades de Bakersfield las compararon con las de los bomberos que habían estado en la escena para descartar que alguno de ellos la haya dejado por accidente. No coincidía con ninguno. El próximo paso consistió en enviar la huella al sistema automatizado de California, donde se almacenan las huellas de criminales conocidos. Tal vez los investigadores de Bakersfield estaban tratando con un incendiario que ya poseía un historial policial, pero la huella no logró coincidencias, lo que dejaba a las autoridades sin sospechosos. Los investigadores no podían hacer nada hasta que el criminal ataque nuevamente y deje más pistas. El caso junto con la evidencia se archivaron y fueron prácticamente olvidados. Yo creo que podría estar allí. El 27 de marzo de 1991, a 4 años de los fuegos del sur de California, los bomberos del condado de Los Ángeles recibieron llamadas de 3 tiendas ardientes en menos de 3 horas. Aunque los incendios estaban a menos de 3 kilómetros entre sí, ocurrieron en distintos distritos de bomberos. Uno de los fuegos ocasionó daños por $1 millón. En otro de los incendios, los investigadores hallaron restos de un dispositivo de tiempo confeccionado con un cigarrillo y papel amarillo. El patrón sospechoso de los incendios podría haber pasado desapercibido de no ser por la policía del condado de Los Ángeles, que tenía jurisdicción sobre toda el área. El alguacil sospechó que se trataba de un incendiario en serie y notificó a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Los agentes revisaron los registros de las diversas estaciones de bomberos que investigaban estos fuegos sospechosos. Buscaron otros incendios que tuviesen el mismo patrón. Hallaron más de lo esperado. Durante los últimos 4 meses se habían incendiado 5 tiendas en Los Ángeles y sus alrededores.
Todos los incendios seguían el mismo patrón. Todos comenzaron durante el horario de atención al público. No había aceleradores y estaban cerca entre sí y la autopista. El 31 de marzo de 1991, a 4 días de los fuegos de Los Ángeles, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego organizó un equipo de trabajo para buscar otros incendios similares en el sur de California. El agente Michael Matassa ayudó a coordinar los esfuerzos en cada jurisdicción mientras comenzaba la búsqueda del incendiario. Bueno, en ese momento comenzamos a entrevistar a los testigos, los empleados de las tiendas y a los clientes buscando algo sospechoso, si habían notado algo. Intercambiamos información con investigadores de otras jurisdicciones para averiguar si tenían fuegos similares. Los investigadores seguían revisando la evidencia en el laboratorio. La mayor parte de las pruebas habían sido consumidas por el fuego. Lo que quedaba no eran pistas de mayor ayuda. Como parte del esfuerzo, el investigador de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego fue enviado a la reunión mensual del Equipo Regional de Ataque e Investigación de Fuego, o FIRST, según su sigla en inglés. Compartió la información que había obtenido en su equipo de trabajo y le preguntó a los miembros del equipo regional si tenían algo que agregar. Uno de ellos tenía mucho para decir. Había estado a cargo de la investigación de 1987, cuando el laboratorio forense de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego había logrado recuperar la huella en el papel amarillo del incendio de Bakersfield. El investigador revisó sus registros. Al comparar los fuegos, descubrió que los incendios sospechosos habían ocurrido próximos a las conferencias de investigadores de incendios de California. Aún más, encontró que los incendios habían seguido rutas desde las conferencias hacia el sur, hacia Los Ángeles. El significado era aterrador. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego tendría que estudiar ahora la posibilidad de que el incendiario en serie que buscaban fuese uno de los investigadores. Cuando el equipo de trabajo analizó con mayor profundidad los incendios del sur de California, descubrió una serie de 5 fuegos en Atascadero, San Luis Obispo y Salinas, que respondían al patrón de los incendios anteriores, todos provocados el mismo día tras una conferencia de investigadores de incendios. A medida que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego recibía los registros de otros distritos del sur de California, el patrón se hacía más evidente. Descubrieron que un total de 5 dispositivos de retardo se habían recuperado en estos incendios. Todos habían sido construidos con cigarrillos, cerillos y papel amarillo. Ahora que habían logrado una conexión física entre los incendios, los agentes recuperaron la huella del 87 desde su agencia de Fresno y la enviaron al sistema automatizado del alguacil de Los Ángeles, cuya base de datos incluye a los empleados estatales además de los criminales. Esta vez la computadora produjo una coincidencia, pero no era motivo de alegría. En un segundo control se confirmó la triste conclusión. La huella pertenecía a un investigador de incendios, John Orr. Uno de los profesionales más respetados de California, era ahora el principal sospechoso de los incendios de 1987, 1989 y 1991. Orr, un veterano con 17 años en el Departamento de Bomberos de Glendale, se había ganado la reputación de el Sherlock Holmes de los investigadores de incendios. Había entrenado a miles de investigadores de primera línea. Era difícil de creer que Orr fuese el responsable de iniciar docenas de incendios a lo largo de 4 años. Ocasionalmente te encuentras, al igual que en cualquier otra profesión, con alguien que fue por el mal camino, pero alguien de su reputación y tan conocido durante tanto tiempo, quiero decir, no lo podíamos creer. Buscaron otra explicación. Los investigadores que trabajaban con Orr pensaron que él tal vez se había olvidado de utilizar guantes al procesar la evidencia. Cuando se encontraba en plena investigación era común que manipule todo lo que pudiera estar relacionado con el caso. Pero Orr no había trabajado en los fuegos de 1987
no había registros de que siquiera hubiese visto la evidencia. Parecía que la única manera de que la huella de Orr pudiese llegar al dispositivo era que él mismo lo hubiese colocado. Los investigadores debían considerarlo el sospechoso principal. Se requería de una investigación más profunda para probar la inocencia de Orr o demostrar su culpabilidad. Todo lo que tenían era una huella en solo un dispositivo. A fin de verificar su paradero cuando se iniciaban los fuegos, los investigadores revisaron los registros horarios de Orr en el departamento de bomberos de Glendale. Los registros podían darle a Orr una coartada. Si se encontraba en la estación, no podía haber iniciado los fuegos, pero en todos los casos se hallaba fuera de la estación en algún lugar no especificado. 70, código 6. Mientras lo seguían, pudieron ver cómo adquiría cigarrillos. John Orr no fumaba. A pesar de la evidencia que lo incriminaba, construir un caso no iba a resultar fácil. Orr conocía de este tema tanto como ellos. Sabíamos que cuando llegase el momento de interrogarlo, como él lo había hecho antes, sabría qué esperar de la entrevista. En realidad debíamos reunir tanta evidencia circunstancial como nos fuese posible para probar que nadie más que él podía ser el culpable, y eso es lo que hicimos. Armados con una fotografía del sospechoso, los investigadores regresaron a las escenas de los incendios de 1987, 89 y 91. Sí. Esperaban poder hablar con cualquiera que recordase haber visto a Orr. Encontraron algunos testigos oculares. Varios empleados lo señalaron como un cliente que había estado en las tiendas antes de los incendios. ¿Necesita ayuda? En una de las tiendas teníamos a un empleado que decía haberlo visto cargando algo de papel en una mano. El papel amarillo era parte del dispositivo. Nos dijo que el color del papel que llevaba era amarillo. Estoy buscando muestras de tejidos. Los testigos colocaron a Orr en la escena de 2 de los fuegos. En ambos casos había sido visto en las tiendas poco antes de que se incendien. Entonces, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego recibió los informes forenses de los dispositivos recuperados en fuegos anteriores. El laboratorio había identificado una firma. Esto quiere decir que los dispositivos estaban construidos del mismo modo, con los mismos materiales. Las conclusiones fueron que el incendiario no necesitaba de un acelerador, ya que ubicaba estos dispositivos entre productos inflamables dentro de las tiendas. El dispositivo estaba diseñado para iniciar los fuegos lentamente, generando brasas que luego provocaban las llamas. Esto le daba al incendiario suficiente tiempo como para abandonar el edificio antes que el fuego se propague. La construcción del dispositivo era sencilla, pero indicaba que quien lo hizo tenía conocimientos profundos acerca del fuego. El análisis forense concluyó que los dispositivos eran obra de un solo individuo, un sujeto responsable por daños valuados en más de $18 millones. La base de datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego no podía relacionar estos dispositivos con la firma de ningún otro incendiario. El informe despejó todas las dudas que los investigadores podían tener acerca de la participación de Orr en los horribles hechos. Luego, Orr mismo produjo una evidencia sumamente extraordinaria. Recibí un llamado telefónico del supervisor de Orr. Me dijo acerca de una carta que su secretaria estaba escribiendo, referida a un libro que John Orr deseaba que le publiquen. En esa carta, describía al sujeto como un bombero que había estado iniciando fuegos en el sur de California por 4 años sin que lo aprendan. Tenemos un sospechoso en este caso. Orr esperaba lograr que su libro fuese publicado y vender los derechos para una película de televisión. Este es uno de los fuegos en Camillo. Los agentes recuperaron el manuscrito de un autor y ex bombero a quien Orr le había solicitado opinión acerca de la novela. Lo hemos aislado. A los agentes que pasan sus vidas investigando incendios y explosiones, el libro de Orr no les resultaba placentero. No podía creer lo que estaba leyendo. Originalmente pensé que nos daría una idea de cómo era John, pero nunca me imaginé ni pensé que los mismos fuegos que estábamos investigando estarían relatados en su manuscrito. Los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego arrestaron a John Orr el 4 de diciembre de 1991.
Los oficiales que revisaron su camioneta hallaron papel amarillo, cerillos, bandas elásticas y cigarrillos de la misma clase que los utilizados en los dispositivos. En su casa hallaron videos de fuegos intencionales aún bajo investigación. Estaban filmados a corta distancia. La evidencia era concluyente, dejando una sola pregunta sin respuesta. Estábamos preocupados por saber el motivo de sus actos. Estábamos convencidos de que lo había hecho. Teníamos mucha evidencia que lo incriminaba. Queríamos que nos diga el porqué, pero nunca lo dijo. En 1992, Orr fue condenado por iniciar 3 incendios y sentenciado a 30 años de prisión. En septiembre de 1998, Orr fue condenado por homicidio cuando los investigadores lo relacionaron con un incendio de 1984 que había costado las vidas de 2 empleados de la tienda, una mujer anciana y su nieto de 2 años de edad. El jurado no se decidió a favor de la pena de muerte por 8 votos contra 4. Orr fue sentenciado a cadena perpetua. No hay crimen que no deje huellas. Cuando se involucran armas, explosivos o dispositivos incendiarios, resolverlo requiere descubrir un patrón. Es la tarea de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego ensamblar la escena completa y atrapar al culpable.